Hola, mi nombre es Florencia Prado Morán. En esta oportunidad, junto con el doctor Damián Lerán, ambos médicos especialistas en diagnóstico por imágenes y parte del grupo médico del Instituto Innova, Diagnóstico por Imagen de la ciudad de Bahía Blanca, presentaremos un caso clínico radiológico correspondiente al área de neuroimágenes. Se trata de una paciente de sexo femenino de 47 años de edad que consulta a su médico por presentar una tumoración palpable en la región frontal derecha del cráneo. Además, refería que dicha tumoración había incrementado su tamaño en los últimos meses. Su médico constata la presencia de la lesión, la cual tenía consistencia dura, por lo que decide solicitar una resonancia magnética de encéfalo con contraste endovenoso. En estos cortes axiales, en secuencias T1 sin y con gadolinio, se identifica un franco incremento e hipointensidad de señal del espesor de la calota craneana, señalado con la flecha amarilla, que es asociado a marcado engrosamiento dural con realce luego de la administración del contraste endovenoso. Este último lo hemos señalado con la flecha rosa. También podemos ver que dicha afectación presentaba extensión hacia las partes blandas del pericráneo, marcado con flecha verde. En esta diapositiva tenemos dos cortes axiales en secuencia FLAIR y eco de gradiente. En la primera podemos destacar el respeto de la señal del parénquima encefálico subyacente, como también la existencia de una fina banda hiperintensa en proyección dural. Y en la secuencia de eco de gradiente podemos identificar que en dicha topografía se observaban pequeñas imágenes ovoideas hipointensas que serían atribuibles en primer término a calcificaciones. Estos hallazgos estaban presentes no solo a nivel frontoparietal derecho, sino también en la región frontoparietal contralateral y a nivel occipital derecho. Para lograr mejor caracterización de los hallazgos óseos, se decide completar con tomografía computada, en la que podemos ver en estos cortes axiales y sagitales la marcada hiperostosis craneana y la presencia de múltiples calcificaciones en proyección dural. Por último, en esta diapositiva les muestro una reconstrucción 3D de los hallazgos antes descritos, donde se puede apreciar que las lesiones atravesaban las suturas del cráneo. Entonces, teniendo en cuenta todo lo anteriormente descrito, los diagnósticos diferenciales a considerar son múltiples, por lo que podemos subclasificar en patologías con cambios predominantemente a nivel óseo, entidades manifestadas por engrosamiento dural y otras con combinación de los dos hallazgos. A continuación, iremos describiendo cada una de ellas. Dentro de las patologías con cambios a nivel óseo, tenemos en principio la displasia fibrosa, típicamente con lesiones óseas expansivas, confinadas al hueso, con densidad en vidrio esmerilado y una superficie lisa no irregular, como podemos ver en las imágenes de tomografía y resonancia de un caso de la literatura. Entonces, dadas estas características imagenológicas limitadas al hueso, como vimos anteriormente, y no presentes en nuestro caso, este diagnóstico lo descartamos. Por otro lado, tenemos al osteoma, que se presenta en general como una lesión única que surge de la tabla externa del cráneo, no cruza suturas y no se extiende hacia el diploide. Con lo cual también fácilmente excluimos este diagnóstico. También tenemos a la hiperostosis frontal interna, una entidad sumamente frecuente en la práctica diaria. Fundamentalmente lo vemos en mujeres añosas, recordemos que nuestra paciente tiene 47 años, y estos cambios los vemos en relación a la tabla interna del cráneo, siendo el compromiso típicamente frontoparietal y simétrico. Por lo mencionado, también fácilmente descartamos este diagnóstico. Por último, tenemos a las metástasis óseas, en donde las lesiones suelen tener como epicentro al diploe, generando una afectación simétrica tanto a nivel subgaleal como dural. Solemos encontrar destrucción ósea, un hallazgo que no estaba presente en nuestro caso, y por otro lado, no olvidarnos que en general vamos a tener un contexto de un paciente con enfermedad oncológica avanzada. La situación clínica de nuestra paciente se aleja de esto último, por lo que en principio no consideramos que se trate de este diagnóstico. Pasamos a los diagnósticos diferenciales en los que nos encontramos como hallazgo al engrosamiento dural.
Antes, creemos importante destacar que la afectación dural aislada no es la forma de presentación más común de la mayoría de estas entidades, pero las mencionamos porque probablemente serían un desafío al momento de plantear un diagnóstico diferencial teniendo en cuenta los hallazgos de nuestra paciente. En primer término, tenemos a la neurosarcoidosis, que en principio es raro que se dé el compromiso aislado del sistema nervioso central. Por otro lado, el engrosamiento no solo es paquimeningio, como en nuestro caso, sino también leptomeningio. Suele afectar más comúnmente la base del cráneo y no suele presentar cambios óseos subyacentes. Por lo que también descartamos este diferencial. Otro de los diagnósticos posibles es la tuberculosis con manifestaciones a nivel del sistema nervioso central. Es una entidad poco frecuente y más aún un compromiso paquimeningio aislado. Si este hallazgo está presente, no suele asociarse a hiperostosis craneana y suele existir mayor afectación de las cisternas basales en relación a la convexidad, a diferencia de nuestra paciente. Por otro lado, la epidemiología nos habla de que es una entidad más común en pacientes jóvenes menores a 20 años. Por lo que tampoco creemos probable este diagnóstico para nuestra paciente. El linfoma del sistema nervioso central representa un 0,6% de todos los tumores intracraneales y dentro de ellos aún más infrecuente es el subtipo dural. Se da en contexto de pacientes inmunocomprometidos y la lesión suele presentar escasa interfase con el parénquima subyacente y provoca mayor edema vasogénico. Por todas estas características, también excluimos esta posibilidad diagnóstica. Por último, dentro de las entidades con engrosamiento dural, tenemos a las metástasis durales. Cabe recordar que si bien la mayor parte de las veces la afectación meningia es secundaria a una extensión de una lesión de asiento óseo, en un porcentaje menor de los casos puede existir compromiso dural aislado. En general, la afectación no solo es paquimeningia, sino también leptomeningia, con mayor frecuencia de alteración del parénquima subyacente, como vemos en la imagen sacada de la literatura en un paciente con antecedente conocido de cáncer de próstata con secundarismo meningio. Nuestra paciente no tenía ningún antecedente de primario conocido, como ya hemos mencionado, y recordemos que la afectación era únicamente paquimeningia, por lo que también descartamos esta entidad. Finalmente tenemos las entidades con cambios a nivel óseo y dural. Principalmente descartamos a las metástasis con ambos componentes desde la base de la falta del antecedente oncológico en nuestra paciente, ausencia de destrucción ósea y cambios predominantemente a nivel paquimeningio y no leptomeningio. La segunda entidad a considerar es el meningioma en placa, en donde se desarrollan lesiones planas que crecen a lo largo del eje mayor de las meninges, que infiltran a la dura madre y el hueso subyacente, provocando hiperostosis del mismo. Con frecuencia se puede observar una gran desproporción del componente óseo versus el componente dural, como es el caso de nuestra paciente. En esta diapositiva tenemos las muestras remitidas de anatomía patológica a menor y mayor aumento, en donde se puede ver la presencia de nidos de células entremezcladas con vasos sanguíneos y dentro de las características celulares tenemos núcleos claros sin atipía dispuestos en nidos arremolinados rodeados de vasos sanguíneos con algunos eritrocitos extravasados. Finalmente les compartimos el diagnóstico definitivo, el cual fue meningioma, teniendo en cuenta la imagen histológica y el perfil inmunohistoquímico. A modo de resumen, sabemos que los meningiomas son los tumores primarios intracraneales no gliales más comunes. A diario nos encontramos con uno de ellos, siendo la mayoría de morfología globular. Mucho menos comunes son los meningiomas en placa, que representan entre el 2 al 4% de todos los meningiomas intracraneales. En cuanto a su epidemiología, se da sobre todo en mujeres en edad media, entre la cuarta a quinta década de vida. Imagenológicamente, las vemos como lesiones planas con crecimiento a lo largo de las meninges asociadas a hiperostosis secundaria. La fisiopatología no está del todo esclarecida, no obstante, se hipotetiza que los cambios óseos se deben a invasión directa del tumor, condicionando un incremento en la actividad osteoblástica.
Desde el punto de vista de las imágenes, en resonancia vamos a tener el engrosamiento plano de asiento meningio con realce postcontraste endovenoso, sin edema peritumoral. En cambio, con la tomografía conseguimos un excelente detalle del componente hiperostótico y también podremos observar una banda de osificación subdural acompañando ese hueso hiperostótico tal como vemos en estas imágenes de nuestro caso. Antes de terminar, queríamos hacer algunas aclaraciones, dado que existen controversias en relación a la denominación de la patología. No existe claro consenso en cuanto a la diferenciación imagenológica entre meningioma en placa versus meningioma intraóseo. Algunos autores consideran que si el epicentro de la lesión se encuentra en el diploe, debiera denominarse meningioma intraóseo, independientemente de la afectación dural. Otros, en cambio, señalan que el compromiso dural lo define como meningioma en placa. Les compartimos la principal bibliografía que hemos consultado. Esperamos que les haya gustado el caso y muchísimas gracias por su atención.